Firmado por el señor presidente. Lo llegan a... Yo te digo, miro, me quedo ahí mirando y digo, Julio Bárbaro, ¿qué pasa con este peronismo, esta versión 2021 de peronismo? Yo creo que no, el kirchnerismo está agotado, pero yo insisto en un tema que es la decadencia de la política argentina, en la cual el kirchnerismo es lo peor, pero la esperanza no está en otro lado. Entonces, no tenemos estadistas, no tenemos un nivel de debate digno. Nos comió el economicismo cuando la política es el problema de fondo, no para estar contra los economistas, pero digamos, lo nuestro tenemos un problema político profundo, que es la concepción del país, qué producimos, cómo nos insertamos. Toda esta discusión lleva años de silencio. Entonces, digo, ¿qué pasa? Eso está terminado, pero estaba terminado también cuando subió Mauricio Macri. O sea que ya lo habíamos terminado y volvimos a él. Entonces el temor que a vos te viene es que este festejo de su derrota, si no hay una suplencia, si no hay una etapa distinta, más rica, vuelva a esto. Marcelo, va a haber una etapa. ¿Perdón? Va a haber una etapa distinta. ¿Sos optimista respecto a lo que viene? Es que no cabe duda, no cabe duda. La oposición actual es muy responsable y va a construir una esperanza. Está claro qué es lo que hay que hacer, está claro que no es esto lo que hay que hacer, está claro que la mentira no te saca de los problemas, ¿no? Así que hay que afrontar los problemas. Y eso lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer no la oposición sola, lo vamos a hacer seguramente con gente razonable como Julio, que pondrá lo suyo para que esas cosas pasen. Así que el futuro de la Argentina es mejor que el pasado de la Argentina. Marcelo, ¿el futuro de la Argentina es mejor que el pasado? Yo, la verdad que el optimismo es un lujo que hace muchos años que no me doy, pero sí creo que tenemos que actuar por oposición a la miserabilidad. Y acá diciendo con Julio, yo creo que cuando vos ves a los fascistas profanando un memorial, tenés que derrotarlos. Después pensamos qué va a pasar. Cuando ves a los estalinistas borrando una imagen histórica, igual que hacía Stalin. Claro. Cuando ves a un ministro de Comercio, que yo, diciendo también con la mesa, yo creo que no están tratando de bajar los precios, están tratando de destruir la iniciativa privada. Están feudalizando la Argentina. ¿Con intencionalidad? Definitivamente. Han analfabetizado millones de niños. Un millón y medio de chicos fuera del sistema. En Cava se abrieron las escuelas. La ciencia no es que la ley de gravedad existe en el Chaco y acá no. Se abren las escuelas porque se pueden abrir las escuelas. No, los chicos, gracias a Dios, no morían ni se enfermaban gravemente. Pero los que analfabetizaron van a tener menor cantidad de años de vida. Eso sí les arruinaron la vida. No era el COVID lo que los iba a dañar. Es el analfabetismo que les indujeron. Y ahí hay, a diferencia de Menem, que era indiferencia y corrupción, desde la Rúa, que era ineptitud, acá hubo una acción activa para arruinar la matriz productiva de la Argentina, para arruinar la educación argentina. Y ahí nos tenemos que sacar de esto de encima, los que profanan a los muertos. Es un nivel de perversión solo comparable con el fascismo, un fascismo de baja intensidad, que el 17 no fue violento porque ningún pariente doliente salió a intentar defender la memoria de su pariente, porque si no hubiera sido violencia ineludiblemente. Gracias a Dios, repito, los que estamos del lado que respetamos los muertos de quien sean, no estamos dispuestos a recurrir a la violencia para parar a estos fascistas de baja intensidad, pero van avanzando. Cuando un Aníbal Fernández amenaza a un colegio judío, amenaza a un dibujante y al otro día van por la memoria de los muertos, ese es el avance clásico de los fascismos del siglo XX. Y no estoy exagerando ni banalizando lo que significa el fascismo. Amenazar a un colegio judío diciendo que le vas a hacer un dibujito, sabiendo que estallaron en este país por atentados suicidas 2 instituciones judías, amenazar a un dibujante por lo que piensa y pisotear el recuerdo de los muertos, eso no tiene otra definición que no sea un fascismo de baja intensidad. Aún más grave, ¿no? A sus hijas, que nada tiene que ver con su dibujo, con su trabajo. Vino Lilita Carrió este domingo, la tuvimos aquí en La Nación Más. Te comparto 30 segundos de la entrevista que le hicimos en nuestra comunidad de negocios. Yo te diría que es tan difícil lo que viene. Ellos de alguna manera están mostrando su violencia.
Y la violencia siempre es una forma de la impotencia. Yo veo una disputa dentro muy complicada, muy violenta, así que creo que viene un voto por la paz, pero ese voto por la paz en las actuales circunstancias económicas, con las medidas que están tomando, etcétera, es como una especie de bomba que van armando ellos. Lilita habla de un plan bomba autoinfligido. Dice que esta situación que se está viviendo con la cantidad de billetes que se tiran al mercado, con la situación de lo que vimos con las piedras, esa imagen tremenda, tiene que ver con una búsqueda. ¿Crees, Eduardo, que viene por ahí? No sé qué búsqueda podrían tener. Yo creo que lo que hay es un infinito desorden de varios niveles, de los cuales hemos hablado aquí. Un infinito desorden respecto de la autoridad. Esto es, ¿quién marca el camino? No se sabe. Pero también de los principios. Con mi querido amigo Federico, con quien hablamos cotidianamente, yo una de las cosas que le envidio a él es que él habla todo el tiempo de la esperanza, de la necesidad de reconstrucción, y yo debo reconocer que hablo más desde la bronca, y que necesito decirle a la gente que estamos por el orden, por la esperanza, por las ganas. En este momento se está hablando del tema del diálogo, y quiero hacer un comentario sobre ese tema, José. El diálogo es esencial para sacar de cada uno lo mejor. Dialogamos y construimos. Ahora tenemos dos problemas. El primero es con quién dialogamos. O sea, con Cristina, con Alberto, con Máximo, con La Cámpora. ¿Con quién dialogamos? Con Guzmán, con Feletti, claro. con Berni, con de las Fernández. Claro, los que se van a sentar alrededor de esa mesa, poniendo todo, porque la Argentina tiene una sola bala en esa mesa, quieren que su apuesta rinda. Se juegan al futuro. ¿Con quién? Pero el segundo problema es más complejo todavía y lo trato de explicar de esta manera. La política educativa que va a salir del diálogo es la suma algebraica, el promedio entre Soledad Acuña y Baradel. La política exterior va a ser el promedio entre Santiago Cafiero y Forí. La política económica va a ser el promedio entre Martín Lustó y Feletti. Entonces, si vamos al diálogo, como acaba de proponer Massa, hay que ir con principios muy fuertes, no el valor del diálogo. Y para eso tenemos que hablar mucho de los principios. Como estamos hablando en esta mesa, como hablamos todos, mucho de los principios. Tenemos que hablar de la inversión, de la productividad, de la competitividad, de la educación, de la pobreza de nuestros hijos. Esto creo que es lo que va a lograr los resultados positivos que propone Federico. Mucho principio, mucha seguridad en lo que pensamos, porque si no vamos a caer en la mediocridad de estos tipos, que efectivamente son lo que dice Marcelo, ¿no? Eduardo, cuidado con eso y vamos después a darle el pie a Julio Bárbaro de este tema, porque Pablo Fernández Blanco dice, cuidado, puede ser un plan trampa, concretamente, sí, lo que se está buscando. ¿Por qué, Pablo? Sí, gracias, José. En realidad no lo digo yo, lo dice justamente la oposición, y la señora que vos entrevistaste el domingo, concretamente Elisa Carrió, fue la que levantó la mano, advirtió y lo hizo poner por escrito. ¿Por qué? Porque acá está el recuerdo del año 2009. En el 2009, Florencio Randazzo invitó a la oposición, ¿te acordás del acuerdo cívico y social en aquel momento? A la Casa de Gobierno. Hubo disputas, hubo diferencias en la oposición. Lo concreto es que esa fuerza política terminó desapareciendo. El temor es que después de las próximas elecciones, Alberto Fernández y también Cristina Kirchner, en realidad todo el Frente de Todos, termine debilitado y por eso necesite llamar a la oposición, no de manera altruista, sino por una necesidad. ¿Cuál es el acuerdo que hizo Elisa Carrió poner por escrito? No va a haber foto en Casa de Gobierno. Las discusiones políticas se tienen que dar en el Congreso. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de esto? Bueno, un poco lo estamos charlando. La economía argentina se dirige a chocar contra una pared. ¿Y por qué digo esto? Porque hay distorsión de precios relativos muy alta, lo que dijo Alfredo Sainz al principio profundiza esto que ya se venía viendo, y además hay inflación en niveles muy altos. Cada vez que pasó esto, y además atraso del tipo de cambio, cada vez que pasó esto en el pasado en la Argentina, se terminó, por ejemplo, con una devaluación y con una especie de reseteo. La idea de la oposición es que cuando Alberto Fernández llame para una especie de cogobierno o a sostenerlo, bueno, justamente se discute en el Congreso, pero gobierna el que gobierna y no tipo de cogobierno. Julio, hablando de animales políticos, ¿no? Si vos tuvieras que elegir hoy en la Argentina, los tres, hablamos de mujeres u hombres, los tres mejores animales políticos que desafían nuestro país, o que son hoy en nuestro país, ¿quiénes son?
me quedo en silencio. La vocación de estadista está presente en la Argentina hace rato largo. Me quedo en silencio. Me quedo en silencio. Pero la gente que te pienso, está mirando dice, te puedo ¿cómo hablar de hablamos? Chile, te puedo hablar de Uruguay, te puedo hablar de otros países. Nosotros no tenemos gente con vocación de estadista. O sea, con voluntad de contener. Después podemos sentar, pero todo el que sentemos va a tener en sí mismo una discusión. Necesito el vaso positivo. Casi me sale uno de los precios cuidados de Feletti, Pero- el vaso de la vida. O sea, llámala. Necesitamos a Pinedo, a ver qué dice Pinedo. Pero- Pinedo, 3 animales políticos que usted destaque de esta época. Es difícil. Qué compromiso. Pero hay gente muy valiosa. Por ejemplo, en nuestras filas, economistas. Luciano Laspina, por ejemplo. En materia política, me parece que la conducción de Juntos por el Cambio se ha mantenido muy unida y eso le ha dado una gran solidez a la Argentina. Eso requirió un trabajo de estadistas. Imaginémonos lo que sería la Argentina sin Juntos por el Cambio. ¿Qué sería? Y se- Están los no sé, radicales, ¿no? se- Estaban se- los radicales. No, los radicales Antes. están juntos por el cambio. Por Pero eso quiero digo. decir, sería, no sé qué sería, sin una fuerza que se construyó y que puede ganar cualquier elección. Y que del 2015 hasta ahora siempre sacó más del 40% de los votos, en todas las elecciones. Entonces, bueno, eso le da estabilidad, eso le da futuro a un país. Y eso se ha construido con liderazgo político. Así que yo creo que hemos avanzado. Y después tenemos un problema nosotros con la política, que es que cada vez que un político hace una imbecilidad, decía, la política argentina es un desastre. No, es un tipo que hizo una imbecilidad, digo, no es todo lo mismo. No es la casta, como dice hoy. Oh, la casta, eso de la casta. Bueno, vos no podés engañar a la gente. Digo, es necesario construir la Argentina y por eso tenés que respetar al otro. Yo si todos los que están en la conducción de un país y en las empresas y en los sindicatos es una casta, qué sé yo, entonces tenés que prenderle fuego y irte de la Argentina, eso es ridículo, digo, ¿no? Entonces, tiene que haber alguien que dé tranquilidad y tiene que haber alguien que dé esperanza. Y hay que ser claro, hay que generar trabajo, ¿no? Y hay que generar estabilidad, hay que generar previsibilidad, hay que generar reglas. Y esos son los temas de los estadistas. Y hay que vincularse al mundo, porque si no, te perdés la carrera de tus hijos en el planeta donde viven. Entonces, bueno, eso es lo que hay que hacer. Y hay que fortalecer la educación. Entonces, esos son los temas de un estadista, me parece a mí. Ahora, que los hacemos mal, Julio, estoy de acuerdo, los hacemos Esa mal. es la- Pero esa es tenemos la- que hacerlos bien, y los podemos hacer bien. Tenemos libreto, nos falta el actor. Bueno, Pero- el actor es cada uno de nosotros. Falta que el tiene que actor, hacerlo. Marcelo. No, yo creo que yo te diría 3 animales políticos A ver. actuales que han destruido a la Argentina como nunca antes desde el 83, que son Cristina, Massa y Alberto Fernández, el presidente. ¿Tengo tiempo para una brevísima anécdota? ¿Cómo no? ¿Sabés que cuando Khrushchev en el 56 denuncia los crímenes de Stalin en un congreso secreto del Partido Comunista, ya habiendo asumido el Politburo, alguien le grita, ¿dónde estabas vos? Mientras Stalin cometía todos esos crímenes. Y Khrushchev dice, ¿quién me preguntó eso? Y nadie le contesta en la multitud. Y finalmente Khrushchev le dice, yo estaba en el mismo lugar donde estás vos ahora. Que no se atrevían a hablar. Pero, Massa y Alberto denunciaron los crímenes de Cristina. Los dos. Massa dijo literalmente, voy a meter preso a los dos ñoquis de la Cámpora. Alberto la acusó de pactar, como lo hizo, la impunidad de los asesinos iraníes que masacraron más de 100 personas en nuestro país. La acusó de dejar libre a Vudú pese a los actos de corrupción que habían cometido, etcétera. Y Cristina vino a los dos y dijo, ¿y ustedes de qué estaban hablando? Y los dos se agacharon, no intercambiaron como Khrushchev y ese comunista anónimo la vergüenza de haber callado. Dijeron, no, vamos a revertir todo lo que dijimos y nos ponemos a tu servicio. Me parecen más delincuenciales que los delitos que cometió la propia Cristina. Haber acusado de cometer delito y después terminar trabajando para Al Capone. Como si Elliot Ness dijera, y la verdad que me di cuenta que Al Capone tenía razón. Yo voy a deponer mi búsqueda de justicia y me voy a poner al servicio de Al Capone. Son 3 animales políticos que han inaugurado un zoológico que no habíamos visto nunca antes. Y son estadistas de la destrucción. Nadie, ni siquiera en los periodos más oscuros de nuestra historia, analfabetizaron chicos como lo hizo Alberto Fernández. Esa es una mácula
un delito por el que va a tener que rendir cuentas por el resto de su existencia política. Hoy hablando con uno de los referentes de la mesa